Buenos días. Es un placer nuevamente darle la bienvenida en nombre propio de Aproace a todos los concurrentes, autoridades de Copaproce, colegas, y tenemos el gusto de presentar a los panelistas que con un pequeño cambio en la programación que ustedes tienen, ya que vamos a comenzar con la introducción del conocido Manuel Lamas. Creo que no hace falta mucha presentación, presidente de APAS 2012-2015, quien desde 1970 está en las actividades de seguro. Siempre se ha, desde ese momento, permanentemente desempeñado como directivo en diferentes actividades, conferencista en numerosos congresos, tanto en Argentina como en el exterior, habiendo presentado numerosos trabajos para los mismos. También autor del libro Asesor de Seguros, que hemos tenido el gusto de ver, y le damos la palabra a Manuel para que haga la introducción del Plan Estratégico 2012-2020. Muy amable de tu parte. Bueno, gracias a Carlos Galati, a Jaime Andrade, presidente de Aproace y de la Confederación Panamericana, por esta invitación a nuestra asociación y hacer esta presentación conjunta con la Superintendencia de Seguros del Plan Nacional Estratégico. Estamos muy complacidos de estar aquí, viendo a muchos y buenos amigos. Muy complacidos ayer con la presentación, con las palabras del señor ministro, que creo que merecen reproducirse por la alta valoración que tiene de esta profesión, y bueno, donde destacaba que es una profesión muy antigua, es una profesión más que bicentenaria. En el Río de la Plata llega allá por 1796, y que casualmente llega también de la mano de los corredores, de los productores, porque eran agencias y representaciones de compañías de seguros, y llegan aquí de la mano de los corredores. De manera que sí, efectivamente es una profesión de mucha antigüedad y que ha aportado mucho para el desarrollo del seguro. Somos los productores los que hemos propiciado cantidad de reglamentaciones, y de alguna manera también hemos propiciado de que se planteen planes estratégicos para el crecimiento. Ya lo ha hecho la Confederación Panamericana cuando era presidida por nuestro compañero Sergio Sidero. También nuestra asociación cuenta con un plan estratégico. Por eso fuimos sorprendidos muy gratamente cuando en octubre del 2011 el vicesuperintendente, entonces el licenciado Juan Bontempo, convocó a la elaboración de un plan nacional estratégico. En esa convocatoria que se hizo a las compañías de seguros grandes y pequeñas, también se incluyó taxativamente a los productores asesores de seguros. De ahí, bueno, el entusiasmo que despertó, porque esa mención, esa convocatoria era sorprendente, porque en más de una oportunidad, no solo que no éramos convocados, sino que desgraciadamente en algunas oportunidades fuimos excluidos expresamente, cuando somos un sector, según algunos tratadistas, el más dinámico del sector seguros. En nuestro subsector, el de los productores, es el más dinámico, el más activo y el más innovador, precisamente por la cercanía que tiene el productor con el destinatario del seguro, con el usuario, con el asegurado. Nos sentimos complacidos también porque el seguro es una elaboración cultural en la que participamos todos, donde hay factores esenciales. Un factor esencial es la empresa aseguradora, otro factor esencial, tal vez el fundamental, son los asegurados, la sociedad, y otro factor esencial es el Estado. Pero además de estos factores esenciales, también hay factores trascendentes y necesarios para la elaboración. Entre ellos se encuentran
obviamente los productores asesores de seguros, se encuentran los profesionales, actuarios, juristas, profesionales de la contabilidad, en fin, docentes, y todos necesitamos participar de la elaboración de las políticas. Por eso nos entusiasmó muchísimo y por eso le dimos nuestro decidido apoyo y participación en todos los ámbitos en los cuales luego más adelante se va a explicar cómo se fueron desarrollando todas estas deliberaciones. Participamos, por supuesto, con nuestras ideas, con nuestras posiciones, no es un proceso que se dé linealmente, hay intereses, siempre se discuten intereses, hay concepciones respecto del mundo, de la sociedad y obviamente del seguro. Michel Albert era presidente de AGF, Assurance Generale de la France, y escribió en el año 70 y pico, 72, un libro muy interesante que se llama Capitalismo contra Capitalismo, donde describe dos modelos de capitalismo, el que él llama renano o alpino y el modelo anglosajón o norteamericano. Y dice que se pueden analizar estos dos modelos de capitalismo analizando cuáles son sus sistemas de seguros. Mientras que el sistema renano-alpino es un sistema basado en fuertes reglamentaciones y sobre la base de una concepción mutualista del riesgo y que promueve la solidaridad entre sus miembros, el sistema anglosajón o norteamericano, que está basado en hipersegmentación, en escaso vínculo mutualista, este famoso scoring, etcétera, etcétera. A partir de estos dos modelos de seguros, Albert analiza los dos modelos de capitalismo. Estas dos concepciones, así a grandes rasgos, también van a surgir, o sea, y no solo en esto, sino que siempre hay tensiones, porque hay intereses. Pero nosotros entendemos, bueno, esta democracia, esta convocatoria, como una oportunidad para participar, no como una concesión. Para nosotros no es indiferente la forma en que se elaboran las reglamentaciones, los planes o las leyes. No es lo mismo una elaboración en marco de una dictadura que una elaboración en el marco de la democracia, y tampoco es lo mismo las distintas concepciones o regímenes que se plantean dentro de la democracia. De manera que nosotros hemos participado en esta primera etapa y seguiremos haciéndolo en el futuro. Un pequeño comentario y con esto damos paso a lo que verdaderamente interesa, y que también tiene que ver con una reflexión general acerca del seguro, y que tiene que ver con un hecho luctuoso, desgraciado, con las inundaciones en nuestra nación, en especial en La Plata, donde los productores también han demostrado una actitud proactiva de contención, de colaboración, y también hemos visto la actividad de la superintendencia poniéndose al frente para enfrentar una situación desgraciada como la que se está viviendo. Charlando unos días atrás en la superintendencia, que se apersonó allá en La Plata encabezando este operativo en lo que hace a la actividad de seguros, habían habilitado un 0800 para recibir las inquietudes, reclamos, etcétera, de la gente en relación con esta situación. Y hasta ese momento se habían recibido 150 consultas. La mayoría de las consultas a nosotros nos llamó la atención porque no se podían comunicar con la empresa o por esto, por lo otro, y le preguntamos a los funcionarios de superintendencia y la inmensa mayoría de esas consultas habían sido seguros que habían sido contratados compulsivamente por vía bancos, de manera que no había intervención del productor, que sí actuó, como en el caso de nuestra delegación La Plata, conteniendo con guardias, etcétera, etcétera. La reflexión final, con esto termino, Jorge, es
muchas veces se contrapone, y esto no son palabras mías, son de Pierre Rosanvallon, La nueva cuestión social, se contrapone solidaridad y seguros como si fueran contradictorios. Y solidaridad es un valor que tenemos todos, y seguros es una técnica. Y de ninguna manera son contrapuestos, ambos tienen que complementarse. El seguro también puede ser, decía Rosanvallon, una forma de producir solidaridad. Bueno, ahora hará la presentación Jorge. Reitero mi agradecimiento y el de mis compañeros de la asociación por esta invitación, y estaremos a disposición después para alguna pregunta. Muchas gracias. Manuel, muchas gracias por esta introducción tan detallada, y ahora tenemos el gusto de presentar al licenciado Luis Feldman, licenciado en Administración, contador público, docente en diferentes cursos y universidades, profesor titular de Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires, también director del Centro de Investigaciones de Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires, investigador académico en diversas áreas del año 1975, porque tendríamos bastante rato para seguir de los trabajos, pero ha participado en diversos simposios y congresos, habiendo presentado numerosos trabajos para los mismos. Actualmente, director del proyecto Planes y autor de diversas publicaciones y artículos periodísticos sobre su especialización. Con mucho gusto lo escuchamos, licenciado. Bueno, gracias Jorge, y gracias a los organizadores por habernos invitado, especialmente a mí, a Sebastián y a la superintendencia para compartir con todos ustedes lo que fue y lo que sigue siendo esta experiencia del Plan Estratégico Nacional del Seguro en la Argentina. Ayer comentábamos con algunos amigos acá que me preguntaban si yo soy contador, y yo siempre digo lo mismo, yo soy ex contador. En realidad yo tengo una especialización en sociología organizacional, y es lo que habitualmente pongo en juego en el desarrollo de este tipo de emprendimientos, que no son más ni menos que mecanismos, metodologías y prácticas destinadas a generar entre un conjunto de actores sociales y el Estado una visión compartida de futuro. Esta es mi tarea. Pero bueno, el origen siempre condiciona. Vamos a dividir esta exposición en dos partes. La primera la voy a desarrollar yo, y me voy a concentrar fundamentalmente en la concepción ideológica, conceptual y metodológica de lo que fue el Planes. Y después Sebastián, que me va a seguir en la exposición, va a hacer énfasis en algunos de los contenidos principales del Planes 2012-2020, contenidos específicos y sustantivos. Hay una primera pregunta que uno habitualmente se hace, y es ¿qué es esto de los planes? ¿Por qué los planes? Y verdaderamente, cuando uno intenta responder esta pregunta, lo hace, yo por lo menos lo hago con esta frase o con esta reflexión, ¿no? Que es importante pensar en el futuro, porque allí vamos a pasar el resto de nuestras vidas, no solo la nuestra, sino de la de nuestros hijos y nietos, ¿sí? Entonces, estos emprendimientos realmente son importantes porque las visiones compartidas de futuro son los que garantizan precisamente ese futuro. Y el propósito del Plan Nacional Estratégico de Seguros en la Argentina tuvo y sigue teniendo estas características: una visión compartida para el sector de seguros, una clara definición de misión, valores, fines estratégicos, objetivos fundamentales, siempre en el marco de los escenarios futuros más probables, es decir, qué es lo que más probablemente va a suceder en términos de amenazas y oportunidades, identificar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades para enfrentar estas amenazas, establecer metas que nos marcan el norte,
y luego elaborar políticas, programas y acciones destinados a transformar lo que tenemos en lo que queremos. Y hay un último punto, que no es menor, no por ser el último es el menos importante, que habla sobre la necesidad de involucrar y comprometer a todos los actores relevantes del área de seguros, siempre ejerciendo el Estado un rol indelegable en la articulación de intereses. Recién Manuel decía, hay intereses, y por supuesto que hay intereses, tanto en el mercado del seguro como en distintas áreas de la economía. Los intereses sectoriales son una condición esencial en el desarrollo del juego social entre los actores, pero para eso existe el Estado. El Estado, digamos que en las concepciones neoliberales predominantes en los años 80 y 90 fue degradado, destruido, desarticulado, indudablemente cumple un rol fundamental que es precisamente articular intereses sectoriales en pos del bienestar general. Y van a ver ustedes que en este ejercicio ha habido, a mi juicio, una combinación virtuosa entre el Estado y los actores sociales, entre el Estado, el mercado y la sociedad en general, para construir en conjunto un plan estratégico. Cuando eso sucede, los planes estratégicos tienen posibilidad de implementarse, porque no son del Estado, no son de quien los concibe en la mesa o en el escritorio o en la soledad de un gabinete, sino son el producto colectivo del conjunto de los actores. Pueden pasar los gobiernos, pero si los planes son del mercado, son de los actores, ellos participaron en la elaboración de estos planes tienen mayores probabilidades de implementarse de aquí al futuro. Por eso lo que ustedes ven acá en esta lámina es esta idea de que los planes estratégicos fundamentalmente se pueden hacer de dos maneras. Lo que ha sido tradicional, lo que habitualmente se ve, es la elaboración de planes estratégicos denominados normativos o de libro. Y todos sabemos cuál es el destino final de esos planes. Son los anaqueles de las bibliotecas, de las universidades, para escribir tesis doctorales. Nosotros abordamos esto por encargo de la Superintendencia de Seguros. El licenciado Bontempo, que es el actual superintendente, nos encargó esta tarea y nosotros trabajamos codo a codo con las autoridades políticas y los funcionarios de la superintendencia en una concepción diferente del armado de un plan estratégico, que es un plan estratégico participativo. Y para armar un plan estratégico participativo, como fue este caso, hay dos vías. Por un lado, uno tiene que tener un método. Si no hay método, todo esto se convierte en un caos improcesable y no podemos llegar a ninguna formulación de futuro compartida. Pero al mismo tiempo del método, esto lo que ustedes ven es la vía de la racionalidad metodológica que está arriba, hay una vía de racionalidad político-social participativa, donde los actores tienen que participar en la elaboración del plan, porque aquel que tiene la posibilidad en un plan estratégico de haberle puesto una coma, un punto, un párrafo, un concepto, haber acordado o haber discrepado, cuando todo eso sucede, el plan es de los actores, ya no es más del Estado, es del conjunto de la sociedad. Y estas dos vías fueron las que se fueron empleando. La lógica metodológica tiene una serie de pasos que se fueron dando uno tras otro, empezando por elaborar una visión, misión, valores, fines estratégicos, objetivos, plantear los escenarios futuros más probables, plantear la situación actual, una matriz FODA, una situación requerida a futuro con el planteo de metas al año 2020, las brechas entre la situación actual y la situación futura requerida y la elaboración de políticas, programas, acciones, que son ese conjunto de mecanismos que se utilizan para transformar lo que tenemos en lo que queremos. Y todo eso termina en un plan estratégico, que es el que yo tengo acá en mis manos. Traje algunos ejemplares también para repartir. Esto responde a un marco conceptual, no voy a entrar en detalle porque es un poco complejo, pero ustedes lo que ven allí en el círculo más interno es el sector seguros. El sector seguro que se plantea en términos de lo que yo acabo de decir, situación actual, cómo estamos hoy, cómo queremos estar a futuro, qué es lo que pretendemos hacer, cómo transformamos todo eso en un plan estratégico compartido y participado, pero siempre en el marco de situaciones contextuales que hay que tener en cuenta.
Acá hay dos contextos, uno de condicionamiento directo, es decir, hay otros sectores de la economía que también, por lo menos en la Argentina, plantearon planes estratégicos al año 2020, el sector agropecuario, el sector industrial, el sector de turismo, la planificación del territorio, etcétera, que fueron tenidos en cuenta para la elaboración de estos planes. Es fundamental eso porque esos planes implican mayor producción, mayor riesgo, etcétera, que son insumos fundamentales para planificar el seguro. Y por supuesto, algo también está pasando en el mundo. Por eso hay dos contextos de condicionamiento, el global y el contexto de condicionamiento directo. Y todo esto implica identificar oportunidades y amenazas, considerarlas en términos de fortalezas y debilidades y desplegar todo el proceso que vimos antes. Hay algo que habitualmente yo suelo decir, y es que no hay nada más peligroso que una idea cuando no se tiene más que una, ¿no? Y esto fue, digamos, el puntapié inicial, o por lo menos el justificativo ideológico que da origen al tema de la participación. La lógica participativa se basa en estos tres elementos fundamentales. Por un lado, hay algo que se llama el Estado, que tiene el rol fundamental de articular intereses sectoriales en pos del bienestar general. Y después están los actores sociales que plantean sus intereses particulares, siendo el Estado el que los articula en términos de una visión compartida. Esto implica dos cosas: la necesidad de ámbitos donde los actores puedan expresar sus posturas, intereses, acuerdos, disidencias, etcétera, y una serie de procesos que ordenen esa participación. Y es así se trabajó. Es decir, todos los actores constituidos en una mesa central del sector seguros y en 4 foros que ustedes ven aquí. Ha habido un foro económico asegurador donde estuvieron las compañías grandes, pequeñas, medianas, estuvieron los productores de seguros, siempre representados por sus asociaciones, profesionales. Hubo un foro social donde ahí fundamentalmente estaban todas las organizaciones de defensa del consumidor, de los usuarios, etcétera. Hubo un foro interjurisdiccional porque en otras jurisdicciones del Estado se planteaban y se siguen planteando planes estratégicos a futuro. El sector agropecuario tiene un plan estratégico, el sector industrial tiene un plan. Había que coordinar esto con los distintos ministerios, jurisdicciones del Estado, y un foro científico-tecnológico, es decir, hay gente que técnicamente hizo aportes y debía hacer estos aportes, sean actuarios, sean profesionales contables, sean abogados, etcétera. Participaron una cantidad importante de universidades respecto de las propuestas técnicas. Y todos ellos interaccionaron, acéptenme esta metáfora, esto es como una bola de nieve. Siempre hay alguien que tira una primera piedra que rueda por la ladera, ¿no? Y a medida que va rodando, esa piedra se va haciendo más grande y se transforma en una bola de nieve cuando llega a la base. Pero cuando se deshace toda la nieve, adentro uno va a descubrir esa primera piedrita. Bueno, esa primera piedrita, si aceptan esta metáfora, es la que nosotros, como representantes de la Superintendencia de Seguros, fuimos tirando, echando a rodar como ideas fundamentales y escuchando a los actores en este ida y vuelta cuáles eran sus opiniones respecto de cada uno de los 8 pasos metodológicos que tiene el plan estratégico. Y siempre, indudablemente, de 2 buenas ideas en debate sale una tercera mejor, y así fue. Esto que está acá no es solo lo que el Estado propuso hacer en un principio, sino lo que el Estado propuso hacer en términos de una dirección estratégico-política y de lo que los actores sugirieron incorporar y mejoraron respecto del planteo inicial. En este sentido, no vamos a entrar en detalle y Sebastián seguramente va a poder hacer todos los aportes de contenidos que corresponden a este tema. Yo simplemente estoy dando un ejemplo. Comenzamos con una visión, ser un sector dinámico, la economía argentina, etcétera, etcétera, y los actores
fueron planteando, participaron más de 150 representaciones de miles de actores que componen el sector seguro. Estos más y estos menos dicen respecto de la visión en qué estamos de acuerdo, en qué estamos de desacuerdo. Y se agregaron cosas. Es decir, los actores dijeron, señores, ustedes se olvidaron de esto, se olvidaron de aquello. O nosotros pensamos tal cosa o tal otra. Lo mismo respecto de la misión, los más y los menos, y otros conceptos. Lo mismo respecto al rol del Estado. Hay un rol del Estado, una concepción sobre el rol del Estado. La gente estuvo de acuerdo, mayoritariamente estuvieron de acuerdo, ¿no? Pero con matices y otros conceptos. Y así sucesivamente respecto de valores. Es decir, la superintendencia lanzó al mercado la propuesta de 5 valores: proyecto compartido, ahorro con inclusión social, defensa de los asegurados, etcétera, etcétera. Y los actores fueron planteando cosas. Se olvidaron de esto, estamos de acuerdo con esto, etcétera. A partir de allí surgió una visión compartida de futuro, que implicó después plantear fines estratégicos. Una vez que uno tiene la visión, se plantearon fines estratégicos, objetivos e indicadores. Hubo 4 fines estratégicos. Uno es el fin estratégico macroeconómico, que plantea, digamos, las grandes objetivos y metas macro. Y ahí también hubo participación y consulta. Hubo un fin estratégico de mercado que plantea específicamente para el mercado de seguro los objetivos de rentabilidad, solvencia, etcétera. Y ahí también, fíjense, hubo aportes. Hubo un fin estratégico social, donde también hubieron aportes: la defensa del asegurado, la cultura aseguradora, ese tipo de objetivos. Un fin estratégico institucional, que básicamente habla de cómo fortalecer las capacidades institucionales, no solo para formular un plan, sino para después llevarlo adelante. Y ahí también, fíjense, los más y los menos. Siempre todo esto participando, haciéndolo participativo con la gente. Y a partir de acá, de estos 4 fines, se plantearon, y de sus respectivos objetivos e indicadores, se plantearon el desarrollo de metas a futuro, en términos de 3 escenarios que ustedes pueden ver acá. Un escenario que llamamos tendencial, es decir, si nada sucediera, ¿cómo estaría el mercado del seguro en el 2020? Con la aplicación de los planes estratégicos sectoriales de otros sectores, lo agropecuario, agroindustrial, la industria, el turismo, el territorio, etcétera. Y finalmente, a partir de estos objetivos planteados antes, qué metas más probables y factibles deberíamos pensar para el sector seguro a partir de las propias políticas que el sector seguro plantearía. Y esto se llama el efecto planes, es decir, si nada sucede, si aplicamos solamente lo que otros sectores van a desarrollar en términos de sectoriales, y si aplicamos planes. Y ahí descubrimos, después Sebastián puede hacer alguna referencia, diferencias importantes respecto de las metas a futuro con la aplicación del planes. Voy a saltear esto por razones de tiempo. Todo esto que acabo de decir, ustedes lo pueden ver sintetizado en estas matrices. Siempre hay un fin estratégico, en este caso es solo un ejemplo, el macroeconómico. Cada fin estratégico está abierto en objetivos, cada objetivo está abierto en indicadores. Doy un ejemplo: hay un objetivo que es aumentar la participación del sector seguros en el PBI. Esto implica varios indicadores: la producción total sobre el PBI, la producción de los seguros patrimoniales sobre el PBI o los personales, o la producción total por habitante, en fin, distintos indicadores. Y las metas al 2020 planteado en 3 escenarios: si nada sucediera, con los planes estratégicos de otros sectores y con el plan estratégico del seguro. Todo esto en todos los fines estratégicos. Recuerden que había 4 fines estratégicos: el de mercado, con sus respectivos indicadores, el social con sus indicadores, etc. Y para ir más o menos redondeando y dándole la palabra a Sebastián para que nos cuente específicamente contenidos, quiero decir que el día 22 de octubre del año pasado se presentó esta versión del planes,
que llega, digo, lo estoy mostrando porque, con orgullo, porque esto habitualmente es un libro, pero esto no es un libro, esto contiene las ideas y los acuerdos de todos los actores del sector, ¿no? Digamos que es un ejemplar vivo. El 22 de octubre, cuando se hizo esta presentación, la recomendación nuestra, y así fue, es que pudiéramos plantear el plan estratégico hasta las políticas, hasta el planteo de políticas. ¿Y por qué? Porque hasta el planteo de políticas es más fácil generar acuerdos entre los actores. Seguramente si uno avanza de las políticas a los instrumentos, allí va a encontrar mayores discrepancias. Y así fue. Efectivamente, llegamos al planteo de políticas, que es lo que ustedes van a encontrar en este ejemplar. Y las políticas ustedes las pueden ver aquí. Es decir, para cada fin estratégico, para cada objetivo, se planteó una línea estratégica y la línea estratégica se abrió en un conjunto de políticas. Es decir, el plan no solo dice a dónde queremos llegar, sino que dice también cómo pretendemos hacerlo. Y esto fue muy importante para la etapa que se abrió a partir del 22 de octubre. Aquí tienen ustedes todo el conjunto de políticas sobre las cuales yo no me voy a extender porque Sebastián va a hacer referencia a ellas. Políticas para cada uno de los fines estratégicos que yo mencioné recién. Esto se presentó el 22 de octubre, se hizo un acto en la Casa de Gobierno, algunos de ustedes estuvieron presentes como invitados extranjeros, y a partir del 22 de octubre comenzó y sigue ahora un programa de implementación del Planes 2012-2020, con toda una serie de características. La más importante, la que yo destacaría, es que los mismos actores que participaron en la elaboración ahora participan en mesas de trabajo ayudando con aportes de ideas, etcétera, etcétera, a los funcionarios de la superintendencia que están implementando el Planes, ayudándolos al desarrollo de instrumentos, acciones destinados a la implementación. Esto sigue más o menos esta lógica. Hay un Planes, allí ustedes lo ven en la pantalla, que es esto que está acá, que plantea políticas, etcétera. Ahora hay que implementarlo, se está implementando. Esto implica 15 áreas de trabajo, al frente de las cuales hay un funcionario de la superintendencia y una mesa de trabajo integrada por los actores que ayudan en la implementación. Hay un consejo consultivo, que es la representación de todos los actores, que se reúne periódicamente con el superintendente para acordar nuevamente las visiones compartidas respecto de la implementación de las grandes líneas. Y hay todo un sistema que no me voy a detallar ahora, no me voy a detener a detallarlo, de seguimiento, de monitoreo, a ver cómo vamos en la implementación y de aquí a un tiempo de evaluación del impacto de las políticas. Y todo esto con un comité gerencial que de alguna manera yo diría está transformando el modelo de gestión de la propia superintendencia. Un modelo de gestión que habitualmente, digamos, por el peso de la historia, era compartimentado, como es tradicional en la mayoría de las organizaciones públicas, y ahora lentamente se va horizontalizando, generando no solamente participación hacia afuera, sino fundamentalmente participación hacia adentro, involucramiento y compromiso de todos los funcionarios. Termino con esto. Un plan estratégico no termina nunca. Uno plantea metas a un cierto futuro, en este caso al año 2020, pero siempre surgen nuevos desafíos, contextos que cambian, contextos globales que cambian, contextos nacionales que cambian, situaciones que cambian dentro del propio sector, actores que entran, actores que salen, etcétera. Esto es un proceso de revisión, evaluación permanente y de generación permanente de nuevos desafíos. Yo quiero terminar, y ya le doy la palabra a Sebastián, con una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que todos conocemos bien su obra, trabajadora incansable, que nunca terminaba de hacer lo que tenía que hacer porque siempre enfrentaba, digamos, nuevos desafíos, nuevas necesidades, etcétera. Y entonces me parece que
Algo muy importante como reflexión final en la elaboración de estos planes estratégicos es no quedarse en el libro, seguir alentando la participación, seguir generando este virtuosismo entre la articulación entre el Estado, el mercado y la sociedad, generar a partir de allí una visión compartida de futuro y siempre plantearse desafíos nuevos. La Madre Teresa de Calcuta decía básicamente esto respecto a este tema. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida y detrás de cada logro hay otro desafío. Este es el planteo que alienta ahora al plan estratégico en su fase de implementación, evaluación de políticas y crecimiento permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por tan enriquecedora presentación. Y ahora tenemos el gusto de presentar al licenciado Sebastián Marenzi, quien fuera gerente de liquidación de entidades de la Superintendencia de Seguros Argentina, luego subgerente técnico y actualmente gerente técnico y de normativa de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros en Argentina. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación. Para nosotros es un honor estar en este lugar, en este querido país y con este sector con el que hemos compartido muchas reuniones, muchas discusiones y lo hemos hecho a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina durante el año pasado. Y hacerle llegar el agradecimiento del actual superintendente, el licenciado Bontempo. Estos foros para nosotros son muy importantes porque hay una tarea no menor de este tipo de trabajo que es la divulgación. La divulgación ayuda a comprender, la divulgación es parte de la educación en todo sentido y en la medida que nosotros participemos, abramos las puertas de las discusiones a más eventos y a más foros, el resultado final es mucho más rico. Antes de comentarles sintéticamente cuáles son los ejes estructurales que aborda el plan estratégico, necesariamente tengo que contextualizarlo. Algo dijo Manuel, algo dijo también Isidoro, pero es importante contarles de dónde venimos y por qué surge la idea de la superintendencia en tanto Estado Nacional y organismo de control del sector seguros de impulsar un plan estratégico. ¿De dónde venimos? Por hacer un corte temporal importante, venimos de un año 2001 donde nuestro país sufrió una de las crisis más importantes de su historia, donde el Estado se había retirado de la participación pública y había dejado de lado su rol de articulador y de defensor de aquellos sectores sociales más débiles. Venimos de periodos de concentración económica muy fuerte, donde se había dejado afuera del salario, de la actividad económica a una parte importante de nuestra población. Y comenzamos el 2003 con un periodo de recuperación, pero con un cambio ideológico fuerte, es decir, sostener el crecimiento interno, sostener las necesidades de consumo y de necesidades básicas de la totalidad de la población, recuperar derechos y, fundamentalmente, y en lo que nos toca a nosotros, el Estado como articulador y como generador de tensiones. Las tensiones no son malas porque en todo proceso de transformación tienen que estar. Para que haya transformación en cualquier sector, tiene que haber tensiones. Esa generación de tensiones muchas veces es vista como un aspecto negativo. Para nosotros, abrir discusiones, revisar institutos y generar nuevos desafíos, replantearnos verdades reveladas, es un ejercicio que este contexto político, económico y social nos obliga a hacer. En ese marco, el superintendente nos convocó a los funcionarios de la superintendencia y a equipos de trabajo que
que se involucraron a tal efecto, a pensar un plan estratégico, cuya característica principal es la participación de todos los actores, pero con un principio rector. Este principio rector no es delegado en ninguno de los actores particular y se lo apropia el Estado para sí. El superintendente o la superintendencia o el Estado Nacional tiene una línea directriz en todo este plan estratégico. Esa línea de directriz es la que la hizo pública, la puso sobre la mesa, invitó a discutirla. Se transcurrió casi 1 año y medio de discusiones casi semanales, de foros, de mesas de debate, particulares, más grupales, de todos los actores. Las entidades tuvieron un rol importante, pero no fueron las únicas. Por primera vez se convocó a actores que no habían sido escuchados en otros momentos de la historia. Y el Estado siempre guarda para sí la orientación que le quiere dar al plan. Y esta orientación no puede salirse de la orientación que está llevando adelante en nuestro país en materia política, económica y social, que es sostener el crecimiento con la inclusión y recuperar derechos. Por eso, a lo largo de mi breve exposición van a escuchar varias veces los derechos de los asegurados, van a escuchar crecimiento, producción e inversiones, van a escuchar marco normativo que contemple a los más débiles de la cadena, que creemos que son los asegurados, porque tiene que ver con este contexto, porque pensamos la política aseguradora en el marco de una política mucho más amplia, que es la que está siendo implementada en nuestro país. Ahora sí, para ir estrictamente a lo del plan estratégico, Isidoro les ha mostrado, y se lo podemos hacer llegar a cada uno, la apertura de las acciones, de las políticas, de los objetivos y de las líneas estratégicas que contempla el plan. Sería muy engorroso y aburrido que yo lo explique, lo lea uno por uno. Por eso quería contarles el sustento de este plan desde el punto de vista de los sujetos que los involucran. Y el primer sujeto que involucra este plan es el propio Estado. Cuando nosotros decidimos encarar este proyecto, lo primero que nos planteamos fue: nosotros estamos capacitados, tenemos los recursos, tenemos las herramientas para ser los impulsores y los ejecutores de un plan estratégico. Y ahí nació el marco, el foro institucional, la línea estratégica institucional. Para avanzar en un plan estratégico, lo primero que tiene que haber es un Estado con recursos técnicos y económicos para encarar políticas estructurales. ¿Y qué queremos? ¿Qué anhelamos dentro del plan estratégico como Estado y qué abordajes estructurales queremos mejorar? Hay 2 puntos que nuestra manda legal nos pone como ejes rectores, que son el cuidado de la solvencia de las entidades y todo lo vinculado al contrato de seguro. Digo todo lo vinculado porque va desde el diseño técnico de una póliza hasta qué efectos tiene sobre el asegurado y la aseguradora. En el plan estratégico lo que nos proponemos como Estado es ir hacia un sistema de supervisión con un enfoque preventivo, cuidando que los compromisos con los asegurados estén debidamente cubiertos con activos sanos, generar un sistema de alerta temprana que nos permita llegar antes que el problema no pueda ser manejado, y fundamentalmente empezar a mirar a las compañías de acuerdo a su perfil de producción, a sus características, si es de vida, si es patrimonial, si es mixta, y a los riesgos que ello involucra.
Desde el punto de vista de los contratos, acá tenemos varias acciones iniciadas, pero lo que prevé el plan es generalizarlo, y ello tiene que ver con una mejora normativa respecto de la situación de los consumidores. En Argentina la Constitución Nacional contempla el derecho de los consumidores. A partir del año 2011 la Superintendencia ya incorporó en su normativa para la aprobación de planes, si no lo saben todos, en Argentina los planes de seguro, las pólizas que venden las entidades deben ser aprobadas previamente por la Superintendencia. En ese proceso de aprobación preveía un cuerpo normativo único que era la Ley de Seguros. A partir del año 2011, la Superintendencia, a través de una resolución, incorporó la Ley de Defensa al Consumidor en la revisión de las condiciones contractuales. Esto ha suscitado largas discusiones con el sector. Por supuesto, hay temas que aún no han sido definidos por la justicia argentina, como el tema de la prescripción. Por supuesto, hay parte del sector asegurador que considera que los derechos de los consumidores asegurados no deben ser contemplados en esta actividad. Pero hemos avanzado mucho, creemos que ya hay un proceso de maduración y la justicia ya está poniendo sobre la mesa mucha jurisprudencia que va en ese sentido. Tenemos que empezar a asumir con madurez que el asegurado en determinadas circunstancias es un consumidor y hay una ley de seguros y una ley de consumidores que los ampara. En ese sentido hay acciones concretas que hemos ya iniciado y que vamos a profundizar en el plan estratégico, que tiene que ver con la homogeneización de cláusulas. Hay dos tipos de aprobación básicamente en nuestro país de cláusulas contractuales. Una es un plan particular, una compañía diseña un plan, lo presenta a la Superintendencia, se analiza, se aprueba o no se aprueba, o se revisa parcialmente. Y hay aprobaciones generales, es decir, estas son pautas generales para todo el mercado y cualquier compañía con esa aprobación puede comercializar esas cláusulas contractuales. Por supuesto, hay riesgos que permiten estandarizar cobertura y otros no. Pero aquellos que sí la permiten, que son seguros de venta masiva o que involucran un interés social, como los seguros automotores y la parte obligatoria, creemos que tiene que ser más claro, más transparente, ordenado y que el asegurado pueda tener la información correcta. En ese sentido, lo que se ha hecho ya entre el año 2011 y el año 2012 fue la homogeneización completa de las coberturas para automotor. ¿Esto qué quiere decir? Que se revisaron todas las aprobaciones particulares, se seleccionó un menú de cláusulas, se codificaron y se aprobaron de manera general. Todo el mercado de seguros de automotor de la Argentina tiene un clausulado único mediante el cual puede hacer diversas combinaciones de cobertura para comercializar. A esto se le agregó lo que denominamos póliza digital, es que la emisión de cada una de esas pólizas está ligada a un código de seguimiento digital que lo prevé la Superintendencia, que nos permite contar con toda la base de datos de emisión de pólizas de automotor. Manuel trajo a esta mesa el tema de las inundaciones. Esta herramienta nos permitió rápidamente saber qué combinación de cobertura cubrían el desastre de las inundaciones, rápidamente. No sabemos cuáles son las pólizas que están emitidas y que cubren este desastre, y nos va a permitir hacer un monitoreo respecto de las compañías y nos va a permitir analizar la magnitud del desastre en términos de solvencia de la compañía, en términos de demanda de los asegurados. Este proceso que se hizo para automotores, que cuesta ponerlo en marcha, que estamos pasando por la curva de aprendizaje, lo vamos a hacer con el resto de las coberturas que se pueda. Y el plan estratégico en ese sentido contempla
homogeneización de cláusulas para seguros de vida colectivo, accidentes personales, ya tenemos la homogeneización de los seguros de sepelio, y en ese sentido creemos que el aporte es muy fuerte en tanto para el organismo de control, para asegurarse que se comercialicen cláusulas que están debidamente aprobadas, y para los asegurados porque esto permite tener una oferta más clara, más transparente y comparable. Las cláusulas no se pueden modificar en su redacción, con lo cual un asegurado puede ir a 2 compañías y evaluar las propuestas y va a ver las mismas cláusulas con los mismos códigos y poder tener una información más racional relacionada con el precio y con el producto. Otro aspecto importante sobre la transparencia de los contratos es generar la cultura, lo que denominamos cultura aseguradora, que si bien es un concepto muy subjetivo, hay acciones concretas que se prevén hacer y ya se están elaborando y diseñando, y tienen que ver básicamente con una fuerte campaña público y privada de difusión y de educación en materia aseguradora, que permita cambiar la percepción que la gente tenga de la institución del seguro y que permita transmitir la importancia que tiene cubrir determinadas contingencias de nuestra vida. Si bien lo hemos discutido arduamente y este concepto que parece una entelequia y aborda cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con la educación y demás, la Superintendencia se ha fijado políticas activas y de difusión muy fuerte para generar un cambio en la percepción y en la cultura aseguradora de la sociedad. Esto es lo que nos proponemos como organismo de control, lo que ambicionamos, es decir, ir hacia una mejora del esquema de solvencia y generar diseños de productos tales que los consumidores estén protegidos, sean claros, sean entendibles y que, digamos, prevean una cobertura que le sirva al asegurado. Hemos identificado muchos productos que, con el afán de tratar de diferenciarse en la comercialización o competir con otra compañía, establecen coberturas adicionales que lo único que hacen es incrementar prima y no le dan ningún servicio al asegurado. En ese proceso estamos, y el plan estratégico tiene puntualmente establecidas cuáles son las líneas que vamos a hacer avanzar en ese aspecto. El otro sujeto, las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Desde el año 2011 también Argentina cuenta con una veintena de compañías reaseguradoras nacionales. Es un mercado incipiente, pero que está en pleno desarrollo, con lo cual nos obliga a estar muy atentos en cuanto a la evolución de ese mercado. Respecto de las compañías en general, la expectativa es poder propiciar conjuntamente con ellos un aumento de la producción. Y acá entra lo macroeconómico. Estamos convencidos que el aumento de la producción de seguros genera un stock de inversiones que además contribuyen al proceso de desarrollo y de crecimiento por el cual estamos transcurriendo. Digamos, las compañías tienen compromisos de largo plazo, tienen que calzar sus pasivos con instrumentos que resguarden la naturaleza de dichos pasivos, y muchas veces esos instrumentos son canales de financiamiento para el propio crecimiento económico. Conjuntamente con la presentación del plan, una de las primeras medidas que se tomaron fue, además de una regulación sobre los activos y las inversiones de las compañías, establecer que un porcentaje, el 10% en promedio de las inversiones totales de las compañías debían ir hacia proyectos productivos de impacto directo en la economía real. Esto, por supuesto, con instrumentos financieros pasibles de ser invertidos por compañías de seguro, de oferta pública, con todas las seguridades, la garantía y la rentabilidad.
pero tenían que ir a determinados instrumentos que tengan impacto en la producción y en el empleo. Tal es así que desde diciembre a la fecha ya se han reorientado 5.000 millones de pesos argentinos, no sé cómo es la relación, a sectores estratégicos como el energético o sectores pymes. Creemos que el sector asegurador es un sector que sigue el ciclo de la economía. Si hay crecimiento, sobre todo en Argentina, si hay empleo, hay más primas de riesgo de trabajo, hay más primas de seguro automotor, hay más autos, hay un parque automotor mucho más grande, hay un excedente de ahorro que permite pensar en cubrir otras necesidades de la vida cotidiana, con lo cual las propias compañías, a través del aumento de la producción, con mejores productos y a través de la canalización de sus inversiones al proceso de crecimiento, son las beneficiadas en última instancia. Otro aspecto que aborda claramente el plan estratégico es la mejora del servicio. Ya hablamos de los contratos transparentes. Si bien es una obligación de la superintendencia revisar la aprobación de contratos, el cumplimiento de la normativa respecto al diseño de los contratos y la acción de las aseguradoras en ese sentido tiene que mejorar, y establecemos pautas para avanzar en ese sentido desde el punto de vista de los aseguradores. También proponemos, y estamos en plena discusión, de mecanismos que mejoren la atención de los siniestros, ser más eficaces a la hora de los pagos, bajar los incentivos para la judicialización. Hay un alto componente en Argentina de litigio, y eso es una carga del sistema que por lo menos queremos abrir la discusión de cómo empezar a atacarla. La atención adecuada a los asegurados. Hablamos de una acción de cuidado preventiva, que es cuidar qué contrato vendemos, pero también cuando ya está vendido el contrato y hay conflictos, tenemos que consolidar el sistema de atención a los asegurados. Actualmente, Argentina, la superintendencia tiene un departamento de orientación y atención a los asegurados que coordina acciones permanentes con los departamentos de atención a asegurados de cada una de las entidades. Se ha avanzado muchísimo, pero estimamos y prevemos en el plan estratégico acciones concretas que hagan que la resolución del conflicto sea satisfactoria antes de llegar a niveles judiciales. Esto es un poco lo que ambicionamos respecto de las entidades, es decir, que haya mejoras cuantitativas. Queremos que produzcan más, que vendan más, que se hagan más grandes, más solventes, pero también queremos que den mejor servicio. Creo que no podemos avanzar mucho en la cultura aseguradora si la percepción de la sociedad es que en última instancia la compañía no va a pagar o me va a buscar vueltas para no cubrirme el siniestro. Como dijimos que el plan era participativo, involucramos a los actores esenciales, les toca la hora a ustedes. Los productores asesores de seguro son una cadena fundamental, no solo en el proceso de comercialización, sino en el proceso de aprendizaje y de educación. La habitualidad que tienen con el cliente, el conocimiento y la cercanía es un valor inembargable. Con lo cual, en tanto Estado, no solo que lo promovemos, sino que lo vamos a utilizar. El plan estratégico, lo primero que plantea respecto de los productores es una mejora cuantitativa y cualitativa de la capacitación. Lo venimos trabajando con las entidades de productores, y la expectativa es jerarquizar la profesión y darle el lugar que le corresponde. Pero en tanto de política de conciencia aseguradora y en tanto de organismo impulsor de cambios normativos que tengan que ver con contratos transparentes y demás, los productores asesores de seguros son el apoyo fundamental para que estos cambios y
estas nuevas condiciones lleguen al asegurado. Digamos, es el canal de divulgación y de educación que nosotros creemos esencial para poder comunicar los cambios estructurales que pretendemos para el mercado de seguros. También cobraron otra relevancia, o desde el punto de vista normativo tenemos que involucrar a otros actores que la normativa hoy los tiene con algunas resoluciones muy aisladas, que son los brokers de reaseguro y los auxiliares de siniestro. Finalmente, algo ya les he comentado, los asegurados. Los asegurados, si bien creemos que el plan estratégico beneficia a todos los actores del sector, los asegurados son los que tienen la ganancia mayor, y en tanto estado nosotros tenemos como objetivo protegerlos y darle la mejor atención. Esto se traduce en un marco normativo que involucre los derechos de los consumidores, la transparencia en los contratos y un marco nuevo de resolución de conflicto que esté involucrada la compañía, el Estado y los asegurados. Esto ha sido sucintamente el abordaje estructural que contiene el plan estratégico. El grado de detalles y políticas y acciones se lo podemos hacer llegar, pero básicamente tanto lo que planteó Isidoro como lo que comenté yo no sirve de nada si no lo llevamos a la práctica. Ha sido un trabajo enorme el de conseguir y obtener una visión compartida hacia dónde queremos ir. Ha sido un trabajo enorme definir puntualmente qué políticas vamos a desarrollar. Estamos discutiendo el cómo, y en esa discusión del cómo también lo hacemos a puertas abiertas y convocando a todos los actores. El mensaje que estamos dando es: nosotros lo vamos a hacer. El que quiere participar tiene las puertas abiertas, el que no lo mirará desde su casa. Así que, como les digo, con total humildad estamos abiertos para recibir propuestas, experiencias, buenas y malas. No queremos cometer los errores que ya se han cometido, queremos tomar lo que ha dado resultado, y en ese contexto serán bienvenidos todas las propuestas que nos hagan llegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Si bien estamos bastante cortos de tiempo, no sé si de los participantes surge alguna consulta para los panelistas, o si no, simplemente resta agradecerles. Hola, Sebastián. Una pregunta para vos. Sé que está previsto dentro del planes un aspecto relacionado con crecimiento de las primas en función del Producto Bruto. Me gustaría si nos podés ampliar a la audiencia en este sentido, porque también es un efecto importante de ser visualizado, digamos, como resultado de este plan, ¿verdad? Sí, el objetivo de crecimiento está pensado desarrollarlo a través de el diseño de algunas coberturas de seguros obligatorios, por ejemplo el seguro agrícola, el desarrollo de nichos de mercado que en Argentina no existen, como el de microseguros, el de incentivos a los seguros de personas, incentivos fiscales, básicamente, para un poco aumentar la participación de seguros de personas en la producción total, y básicamente apostamos también al componente subjetivo de la cultura aseguradora. Si bien hay objetivos claros de con qué vamos a hacer crecer la prima, también entendemos que divulgando la importancia de tener determinadas coberturas de seguro es un factor que va a incidir en el volumen de producción. En este material, que es un material público,
Algunos ejemplares están aquí disponibles y después los organizadores verán cómo se los hacen llegar, pero esto se puede consultar en la página web de la Superintendencia. Hay una serie de metas muy ambiciosas respecto de la participación del sector seguro en la economía argentina. Simplemente a título de referencia, porque es largo de leer y está escrito, digamos aquí la producción total sobre el PBI, que en el año base, estamos hablando de 2010-2011, está en el orden del 2,70 y pico %, la idea es llevarlo al 5%, ¿no? Y esto que no es solo una expresión de deseos, esto me parece muy importante, no es una expresión de deseos, sino que en términos de la potencialidad del sector, lo que otros sectores, como recién mencionaba Sebastián y yo también hice referencia, van a desarrollar de aquí a los próximos 10 años. Y en términos de esa combinación de factores, este 5%, que casi implica una duplicación de la producción total sobre el PBI, es algo factible de alcanzarse. No es una expresión de deseo, no es más o menos o me gustaría que. Bueno, y así sucesivamente. Y una cosa muy importante que yo destaco es el crecimiento que la Superintendencia de Representación del Estado desea alcanzar y considera factible de alcanzar en términos de la proporción entre seguros patrimoniales y seguros personales, dándole muchísimo más énfasis a los seguros personales en términos proporcionales de aquí a futuro, porque eso también representa, de acuerdo a digamos al impacto macroeconómico, que seguros personales implican más largo plazo. Y más largo plazo implica la posibilidad de generar en esta canalización de inversiones en el sector productivo proyectos de mayor envergadura, calzados a plazos superiores al corto. Quiero agregar una sola cosa, porque no me quiero ir del concepto de crecimiento. Si nosotros evaluamos la composición de la producción en Argentina, que está basada básicamente en 2 seguros obligatorios, que son el DRT y el de automotores, y si a eso le sumamos algunos seguros que se comercializan de manera compulsiva, como los seguros de saldo deudor, por ejemplo, en el caso de personas, donde la gente va a buscar un producto financiero y le requieren un seguro, la producción de seguro voluntario per se es muy baja. Con lo cual hay mucho para trabajar desde el punto de vista de percepción y de los beneficios y las externalidades que significa tener una póliza de seguro y cubrir determinadas contingencias. Por eso, si bien hay medidas concretas que decir, bueno, con esto vamos a aumentar la producción, hay mucho de lo subjetivo, hay mucho de cambiar percepción, hay mucho de educar al ciudadano sobre la importancia que tiene tener un seguro para su casa, un seguro de vida, cuyos beneficiarios reciban una indemnización. Sí, agregando no mucho más a esto, es que el factor subjetivo o cultural es importantísimo en el crecimiento. Si bien el seguro siempre va a seguir la suerte de la economía, está condicionada por el desenvolvimiento de la economía, pero hay un factor cultural, y en ese factor cultural la labor de los productores asesores es fundamental, porque llevándolo a términos bélicos, uno puede bombardear un territorio, someterlo, sería el caso de una determinada propaganda con misiles, etcétera, etcétera, puede llegar a ocuparlo con infantería, pero un territorio no se conquista verdaderamente si no se transmiten pautas culturales. Y en la transmisión de las pautas culturales esto se hace hombre a hombre, no lo va a resolver un elemento de publicidad. Si bien es importante, esa publicidad tendrá que estar direccionada hacia estos conceptos. Una cosa que no
no comentó Sebastián, pero que nosotros también vimos con beneplácito, es que por primera vez en la historia del seguro, creo, de la Argentina, Superintendencia va a contar con un presupuesto específico aprobado por el Poder Ejecutivo para esta labor de difusión y de concientización. Bueno, esperamos también de que se utilicen a las organizaciones intermedias, como el caso de las asociaciones de productores, como vehículos para canalizar esta difusión y la búsqueda de conciencia sobre el seguro. Muy bien, solo resta agradecerle tan enriquecedoras y tan claras exposiciones de los panelistas.